El fuego, con las extraordinarias transformaciones que produce, es uno de los espectáculos más hipnóticos de la naturaleza. Pero solo a cierta distancia. Cada año mueren más de 5.000 personas a causa de los incendios. El valor de las propiedades destruidas alcanza la asombrosa cantidad de 11.000 millones de dólares, y esa cifra sería 10 veces mayor si se incluyesen los puestos de trabajo y los sueldos perdidos. Pero lo más inquietante de todo es que muchos de estos incendios no son accidentales. Los expertos creen que 1 de cada 3 incendios en los Estados Unidos ha sido provocado intencionadamente, incluidos los devastadores incendios forestales que arrasan los estados del oeste del país. Ese porcentaje es un cálculo aproximado. Nadie puede estar absolutamente seguro de ello porque es muy difícil probar que un incendio ha sido provocado. Para descubrir un incendio provocado hace falta pertenecer a una raza especial de detective, que debe ser en parte bombero y en parte policía, y debe comprender tanto la ciencia del fuego como la mentalidad del criminal. Hace poco, en California, se recurrió a esas dotes especiales para resolver un caso que resultó ser uno de los más interesantes y sorprendentes de la historia de la investigación de los incendios provocados. La historia comienza en 1991 con el incendio de una tienda de tejidos llamada D.M. Yardley en el sur de Los Ángeles. Una empleada de la tienda lo recuerda muy bien. Evelyn Díaz. Le grité a la otra chica, hay un incendio, y me puse a correr. Fui hacia la parte trasera para buscar el extintor. Lo cogí y realmente no sabía cómo usarlo. Leí las instrucciones muy deprisa y traté de apagar el fuego pensando que se apagaría pronto porque era muy pequeño. Pero siguió ardiendo y ardiendo y ardiendo. Y cuanto más líquido le echaba, más grande se hacía el fuego. Se podía ver una nube de humo que flotaba por encima de nuestras cabezas y salía hacia afuera. Unos segundos después de que saliéramos a la calle, estallaron todas las ventanas. D.M. Yardley era una tienda propiedad de una familia que vendía tejidos poco costosos a una clientela compuesta sobre todo por gente del barrio. Muchos de sus empleados llevaban varios años trabajando allí. Todos estábamos en estado de shock, llorando, porque no podíamos creernos lo que estaba pasando. Todo lo que habíamos ayudado a construir estaba desapareciendo ante nuestros ojos y nos dábamos cuenta de que podía haber sido aún peor de lo que fue. A los bomberos se les exige que informen acerca de la causa y el origen de los incendios que apagan. Si las circunstancias son sospechosas, se asignan investigadores de incendios al caso. Pero su trabajo no resulta nada fácil, según afirma el veterano investigador John Orr. Por regla general, los incendios provocados son más difíciles de investigar, porque la mayoría de las pruebas se destruyen. Las huellas dactilares, los mecanismos para provocar el incendio y ese tipo de cosas las destruye el fuego. O peor aún, los bomberos, cuando tratan de apagar el incendio, o cuando revisan los restos una vez que han extinguido el fuego. Otra cuestión es que a los investigadores de incendios no suelen llamarlos hasta que el fuego ha sido prácticamente dominado, y para cuando llegamos los testigos ya se han marchado, el fuego está apagado y el pirómano, por lo general, también ha desaparecido.
pero se puede encontrar pistas entre los restos de un incendio. Los investigadores aprenden a reconocerlas mediante fuegos que ellos mismos provocan. Trabajan como lo haría un incendiario, creando a veces pistas falsas. Aquí están colocando unos petardos sobre un colchón de niño. Un sencillo artefacto de efecto retardado construido con un cigarrillo y unas cerillas permite al pirómano alejarse y ponerse a salvo antes de que se prenda la primera llama. Los combustibles que se utilizan para ayudar a que se propague el fuego se llaman acelerantes. La gasolina es el más común de ellos, pero se puede emplear también toda una serie de productos derivados del petróleo. La aplicación de un acelerante a un enchufe de pared ayudará a crear la apariencia de un incendio causado por un cortocircuito eléctrico. Yeah, they're down underneath, I think. El cigarrillo del mecanismo de efecto retardado se consume y prende las cerillas, que a su vez encienden una tira de papeles. El uso de los acelerantes es peligroso. Es fácil que ardan de modo descontrolado. Ha habido incendiarios víctimas de su propio delito a los que han arrestado en la sala de urgencias de un hospital. Dejarán arder el fuego solamente durante el tiempo que tardarían en llegar los bomberos. Pero es bastante raro que un fuego, incluso los que se producen de modo inesperado, lo destruya todo. Los incendios tienen una historia que contar a aquellos que saben cómo leer los restos que quedan. Esta clase la dicta un veterano investigador de incendios, Doug Allen. Bien, vamos a hacer simplemente un reconocimiento de algunas de las formas que vemos en las superficies quemadas. Empezaremos por el suelo y avanzaremos hacia esa esquina. El dibujo de las quemaduras puede indicar el lugar donde se inició el fuego. Se lo llama punto de origen. En dirección a esa butaca. Todo lo chamuscado está a este lado y en dirección al sofá. Así que nos señala el sofá como punto de origen del fuego. Si se sabe lo que hay que buscar, el punto de origen puede revelar cómo se inició el fuego. En el suelo hay un dibujo muy obvio, aquí mismo, que deberíamos mirar y tal vez oler. Hay un fuerte olor a gasolina que proviene de la parte de atrás. El agua la ha protegido y ha evitado que se evaporase. Es un incendio típico de dormitorio, del dormitorio de un niño. Podemos entrar aquí y estar seguros de que algo ha ardido sin llama en el colchón, porque ahí hay algunas quemaduras fuertes, pero el detalle que debería ponernos sobre alerta es la mancha de la pared, con forma de V invertida, convergente hacia arriba, que indica que ha habido un fuego altamente acelerado. Si se hubiese tratado de un incendio accidental, habría una V abierta, abriéndose y esparciéndose hacia arriba, pero esta se cierra, lo que nos indica que en ese rincón el fuego creció muy rápidamente, muy deprisa. No es típico de un enchufe el crear esa clase de mancha en V, de modo que en esta situación concreta, ese dibujo debería servir para darnos la señal de alerta de que hay algo que necesita explicación. El dibujo de la quemadura sugiere que se usó un acelerante, pero es necesario encontrar algún indicio. Es probable que en el colchón haya alguna prueba. La mayor parte de los acelerantes se pueden detectar en las muestras que se envían al laboratorio para ser analizadas. Los productos derivados del petróleo tienen una composición química propia que se puede descomponer y representar mediante un gráfico. Una muestra puede ser identificada comparando sus características con las de los acelerantes conocidos. La identificación ayuda a los investigadores a acercarse un paso más al delincuente. Algunos ejemplos frecuentes son los disolventes de pintura, el queroseno y los líquidos para encender barbacoas. Incluso se puede llegar a determinar la marca de algunos acelerantes. En este caso se trata de petróleo para camping.
A los investigadores nos resulta divertido determinar la causa y el origen de los incendios. Es muy agradable que te devuelvan una muestra del laboratorio confirmando que sí, que en esa zona había gasolina. Pero lo verdaderamente emocionante es la persecución y la identificación del sospechoso, aun cuando cuentes con muy pocos datos. El fuego de D.M. Yardley de Los Ángeles había ardido con fuerza y rapidez, pero los investigadores no pudieron encontrar rastros de ningún acelerante. ¿Había sido un incendio provocado? Lo que hacía que resultase sospechoso era que en el mismo día se habían declarado 2 incendios en 2 tiendas cercanas. Uno de ellos causó grandes daños a un supermercado de la calle Trifty. Allí tampoco se encontraron rastros de acelerantes. El sheriff del condado decidió ponerse en contacto con agentes especialmente entrenados de la Oficina para el Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego. La ATAF es la agencia federal que más se ocupa de los incendios provocados. Mike Matassa contestó la llamada. Llegó a la conclusión de que en los 3 incendios había notables similitudes. Por el tipo de negocios de que se trataba, por lo cerca que estaban unos de otros y por el hecho de que en ninguno de los 3 hubiera testigos presenciales, el fuego surgió como salido de ninguna parte. Llegamos a pensar que se había utilizado algún mecanismo de acción retardada. Y en ese caso resultaba muy obvio que había bastantes probabilidades de que la misma persona o personas hubiesen provocado los 3 incendios. Otro de los agentes implicados en el caso fue Glenn Lucero, un curtido investigador del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles. Llamaron a April Carroll de la Oficina para las Armas de Fuego para que coordinase los trabajos del equipo. Las investigaciones posteriores revelaron la existencia de otros incendios parecidos en la ciudad de Los Ángeles y sus alrededores. Algunos de ellos se habían producido meses atrás. El 10 de diciembre, los almacenes Peoples, abiertos desde 1938, quedaron completamente destruidos. El 30 de diciembre, 2 tiendas muy cercanas entre sí fueron pasto de las llamas. Y el día después de Navidad, 3 tiendas de una misma calle ardieron simultáneamente. Sabíamos que nos enfrentábamos a algo muy serio. Entonces comenzamos una carrera contrarreloj, con mucho miedo a ese patrón, si es que de un patrón se trataba, que se había venido repitiendo desde bastante tiempo atrás, mientras pensábamos cuándo se declararía el próximo incendio y en los daños que podría producir. Tantos fuegos similares sugerían incendios provocados, pero en ninguno de ellos se había encontrado acelerantes. Este es el fuego de D.M. Yardley. Había un punto en común. Todos los incendios compartían un único punto de origen. Este es el supermercado Thrifty. El punto de origen estaría otra vez en los cojines rellenos del mobiliario de jardín. Todos los incendios se habían iniciado entre cojines y almohadones rellenos de fibra plástica. Los plásticos y las fibras plásticas modernas son derivados del petróleo y, al igual que la gasolina, pueden acelerar un fuego por sí mismos. Para entender cómo materiales como el plástico pueden ayudar a que arda un edificio, los expertos de la Oficina para el Alcohol, el Tabaco y las Armas de Fuego estudian una de las fuentes del fuego más corrientes. Usaremos el ejemplo de la vela como medio para tratar de entender qué es lo que hace que un fuego arda. James Quintire es profesor de Ingeniería para la Protección contra Incendios en la Universidad de Maryland. Vamos a observarla más de cerca y quizás puedan decirme lo que ven. El calor de la llama está volviendo líquida la cera, que es absorbida por la mecha. Curiosamente, la mecha permanece intacta aun cuando la vela sigue ardiendo. Ahora debemos averiguar a qué nos referimos cuando decimos que arde. Queremos averiguar qué es lo que se quema, ¿entendido? Voy a probar una cosa a ver qué pasa. Voy a apagar la llama de un soplido. ¿Qué ha pasado ahora? Que la ha encendido sin tocar siquiera la mecha.
La he encendido sin tocar la mecha. Así que ese humo, ese vapor blanco, era combustible. ¿Qué pensamos que es ese vapor? El vapor es un gas compuesto por la cera líquida de la vela que se ha evaporado de la mecha. El vapor es lo que alimenta como combustible a la llama. Pero, ¿qué es lo que hace que el combustible arda? Se puede usar una pantalla metálica para diseccionar la llama. Nos revela que el combustible que se desprende de la mecha no arde inmediatamente. Primero debe mezclarse con el aire que lo rodea. Cuando la proporción es óptima, las moléculas del aire y del combustible se combinan en una reacción química que llamamos fuego. De modo que tenemos el aire y el combustible separados por esto que denominamos llama. Todos los fuegos funcionan según este principio. Una vela, un encendedor, incluso un cigarrillo, están diseñados para controlar la cantidad de combustible que debe quemarse. Sin ese control, el fuego puede crecer a una velocidad aterradora. Esta butaca está rellena de fibra plástica. Tiene un potencial de combustión equivalente a 50.000 velas y ningún mecanismo que controle la cantidad de combustible que debe arder. El calor constante de un cigarrillo caído accidentalmente sobre la butaca puede crear una catástrofe. Inicialmente, el cigarrillo encendido crea un fuego sin llama que transforma la fibra plástica del relleno en gases combustibles. Y cuando hay calor y oxígeno suficientes, empieza a arder. El aumento del calor produce más gases combustibles y el fuego crece rápidamente. El humo y otros productos del fuego, incluido el gas combustible no quemado, se acumulan bajo el techo. Al cabo de 3 minutos, las temperaturas en el techo alcanzan más de 500 grados centígrados, calentando todo el contenido de la habitación hasta una temperatura cercana al punto de combustión. La alfombra y el resto del mobiliario empiezan a descomponerse, desprendiendo gases combustibles. Luego, en cuestión de segundos, mediante un proceso llamado inflamación, todo lo que hay en la habitación empieza a desprender llamas. Ningún tipo de vida puede sobrevivir a la inflamación. Después de que se haya consumido todo el aire de la habitación, se crea una súbita contracorriente que absorbe aire del exterior, lo consume en una gran oleada de fuego y después vuelve a aspirar más aire. Todo esto tuvo lugar en menos de 4 minutos y comenzó con la brasa de un cigarrillo. Un fuego como el de D.M. Yardley no necesita el uso de un acelerante si se sabe lo que se está haciendo. Al parecer, este pirómano lo sabía, excepto por un fallo que cometió. Aquel mismo día se extinguió rápidamente un tercer incendio en una tienda de flores. En el punto de origen se encontró una valiosa prueba: el mecanismo de efecto retardado del incendiario. Estaba construido con cerillas y un cigarrillo unidos con una goma elástica. Encontraron el mecanismo envuelto en una hoja de papel amarillo rayado. Los dos departamentos decidimos que teníamos que ampliar la investigación, que el problema era potencialmente muy grave, ya que podía tratarse de un incendiario en serie o múltiple. Así que formamos de inmediato una fuerza de combate y la ATAF puso hombres a nuestra disposición para que nos ayudaran. Unos folletos que describían los incendios fueron repartidos por el área metropolitana del Gran Los Ángeles, con la esperanza de que otros investigadores pudieran aportar pistas adicionales. En menos de una semana se identificaron 19 incendios con el mismo modus operandi.
A medida que situaron sus localizaciones en el plano, fue apareciendo un patrón. Todos estos están justo al lado de una autopista, que le proporcionaría al responsable un fácil acceso para provocar el fuego y una fácil salida para huir. Pero ¿qué motivo podría tener alguien para provocar todos esos incendios? Centro Nacional para el Análisis de los Delitos Violentos de Quantico, Virginia. La ATAF participa junto con el FBI en un estudio de los motivos para los incendios provocados. Gus Gary es un agente de la ATAF al que le interesa la psicología. Los motivos que hemos identificado para los incendios provocados se dividen en 6 categorías. El primero es el vandalismo. Por lo general, esos son incendios provocados por delincuentes jóvenes sin ningún motivo aparente. Si bien muchos de estos incendios no se consideran significativos, habría que subrayar que el vandalismo se ha identificado como el motivo de cerca de la mitad de los arrestos por incendios provocados en los Estados Unidos. Otro motivo que vemos a menudo es el de la diversión. Un ejemplo de este tipo de motivo para provocar un incendio lo tenemos en los fuegos de la Noche del Diablo que asolaron la ciudad de Detroit, en Michigan, en los años 70 y 80. Durante esos años, el centro de Detroit estaba lleno de edificios abandonados que se convirtieron en el objetivo de los que buscaban emociones, especialmente alrededor de la noche de Halloween. Otro motivo es la venganza. El incendio de un hotel en Puerto Rico en 1986 es un ejemplo trágico. Un pequeño fuego que se prendió para molestar durante unos conflictos laborales pronto ardió de modo descontrolado. Murieron 97 personas. Los pirómanos que actúan por un deseo de venganza a menudo acaban causando daños a la sociedad en general. Sienten que han sido maltratados, que siempre han sido maltratados por la sociedad, que nunca les han dado una oportunidad justa y por consiguiente provocan los incendios en lugares que parecen escogidos al azar, con lo que nos confunden cuando tratamos de investigarlos. Hay incendios provocados con afán de lucro. Los propietarios de esta casa de Sacramento estaban casi arruinados y esperaban cobrar $4 millones de su seguro contra incendios. Los investigadores descubrieron que se había usado acelerantes y gracias a esa prueba se condenó a los incendiarios. También los extremistas recurren al incendio provocado para lograr objetivos políticos. Recientemente han sido atacadas clínicas donde se practicaba el aborto y laboratorios que experimentaban con animales. Y a veces se utiliza un incendio provocado para ocultar otro delito, como un robo o incluso un asesinato. Dentro de los incendiarios hay un pequeño, aunque enormemente peligroso subgrupo. Los incendios provocados en serie suponen solo el 15% de todos los incendios provocados, pero son algunos de los más destructivos. Varios de ellos nos confesaron que cuando empezaron a provocar incendios, les inundó una sensación de poder y que esa sensación les gustaba. El fuego les da una sensación de dominio, de control, y un pirómano nos contó que se sentaba en lo alto de una colina después de provocar los incendios, semana tras semana, observando los camiones de bomberos, el alboroto de la ciudad, que todo eso le daba una sensación de poder que jamás había sentido en su vida y que le gustaba. El FBI ha desarrollado también un perfil psicológico del incendiario múltiple que ha sido utilizado para preparar a toda una generación de investigadores de incendios. El perfil estándar del incendiario múltiple era muy similar al de los asesinos en serie. Lo típico es que se trate de seres solitarios, con dificultades para relacionarse, con historiales laborales problemáticos, que a veces tienen incapacidades físicas, problemas en la piel y son alcohólicos. A los 10 o 12 que arrestamos y con los que tuve relación, ese perfil o ese modelo les encajaba casi como anillo al dedo. Se han dado casos de bomberos que han provocado incendios. Eso ha ocurrido sobre todo en las organizaciones de voluntarios, donde los controles para la elección de los que se presentan no son demasiado férreos. La investigación de la ATAF en Los Ángeles empezaba a dar resultados. El equipo de investigadores descubrió otra serie de incendios muy similares a los que estaban investigando.
Pero esos fuegos habían sido provocados a cientos de kilómetros al norte 4 años antes. En Fresno, California, un almacén de tejidos había sido completamente destruido. Y varios días después, en Bakersfield, hubo 2 incendios más. Fueron apagados rápidamente, pero en uno de ellos, el de una ferretería, el capitán Marvin Casey encontró un mecanismo para provocar el incendio. En la ferretería Kraftmar encontré un mecanismo fabricado con un cigarrillo y cerillas. Me pareció raro que unos 45 minutos más tarde ardiera otra tienda, a la que me llamaron para que investigase. Cuando llegué allí vi que tampoco había motivo alguno para que se hubiese declarado ese incendio. No había ninguna causa accidental. El mecanismo que recuperó el capitán Casey estaba compuesto por un cigarrillo y 3 cerillas unidos con una goma elástica. Lo encontró junto con un pedazo de papel amarillo rayado que había ardido parcialmente. Los materiales fueron examinados y procesados para buscar huellas dactilares. Para que la huella latente dejada sobre un papel sea visible, hay que sumergirlo en una solución de un producto químico llamado ninhidran. Después del tratamiento, los aminoácidos del sudor de las yemas de los dedos se volverán de color púrpura. Naturalmente no siempre hay huellas, pero en los restos del mecanismo encontrado en Kraftmar había una. El problema estaba en saber a quién pertenecía. Una huella sin un sospechoso solía ser una prueba inútil. Resultaba imposible buscar su equivalente entre los millones de huellas de los archivos. Pero durante la última década, California ha sido pionera en la utilización de una base de datos computerizada de huellas digitales. Hoy día, las huellas de los delincuentes convictos se introducen de modo rutinario en el sistema. Una huella desconocida se puede comparar con toda la base de datos en cuestión de minutos. El ordenador identifica 2 rasgos que se encuentran solo en la piel estriada de las manos. Una línea con forma de Y se llama bifurcación, mientras que los puntos donde terminan las estrías se llaman finales de línea. Todo el mundo tiene estos rasgos, aunque en diferentes lugares. El ordenador registra su localización y luego busca una constelación similar. La máquina proporciona una lista de probables candidatos, pero se requiere el examen visual de un experto para realizar el estudio. Cuando me devolvieron los resultados del estudio, me dijeron que no habían encontrado una huella igual a la del papel. Así que pensé que habíamos llegado a un punto muerto. O bien el individuo nunca se había metido en líos y no tenía ficha policial, con lo que sus huellas no estarían en los archivos. Pero el capitán Casey había encontrado una interesante pauta común en los incendios de 1987. Igual que los de Los Ángeles, todos habían tenido lugar cerca de una autopista, aunque esta vez se trataba de la misma autopista. Había 3 en la zona de Fresno. Y luego habíamos apagado 2 incendios en la zona de Tulare, también a lo largo de la autopista 99, y después, en el mismo día, acudimos a 2 incendios en Bakersfield, en 2 ferreterías. Ahí se acababan los incendios, pero como se puede ver, la autopista continúa hasta Los Ángeles. Parecía que el pirómano había pasado un tiempo en Fresno y luego había viajado hacia Los Ángeles, al sur. El capitán Casey tuvo una idea perturbadora. Conocía a una serie de personas que habían hecho ese mismo viaje en aquel día preciso. Eran colegas suyos que regresaban a sus casas después de un congreso de investigadores de incendios. Me pregunté si podría tratarse de alguien que había asistido al Congreso y tuvo que pasar por allí, que provocó los primeros incendios en plena reunión, que luego provocó los de Tulare cuando se acabó el Congreso aquel día y que luego provocó los otros 2 a las 2 de la tarde aquí en Bakersfield. Era una posibilidad. Hizo una lista de todos los que habían acudido al Congreso procedentes del sur de California. Pero había demasiados nombres que investigar.
Se han dado casos de bomberos que han provocado incendios. Eso ha ocurrido sobre todo en las organizaciones de voluntarios, donde los controles para la elección de los que se presentan no son demasiado férreos. Hay mucha gente a la que le gusta andar por los alrededores de un cuartel de bomberos, toda la actividad y el ajetreo que hay en ellos. Provocan el incendio y luego se transforman en héroes. Son ellos los que informan del fuego y luego entran en el lugar del incendio y tratan de evacuar el edificio. Son los únicos que saben dónde se inició el fuego, cómo fue provocado y por quién. Y reciben de pronto mucha atención solo por estar allí y haber experimentado todas esas cosas. Dos años más tarde, al capitán Casey le llamó la atención otra serie de incendios en tiendas también en la zona central de California. La triple alarma de incendio en el centro de San Luis Obispo ha hecho que esta noche acudan varios camiones con cerca de 4 docenas de bomberos. Un portavoz del cuerpo de bomberos ha revelado que el origen del incendio parecía sospechoso. Una vez más, se celebraba un congreso de investigadores de incendios, en esta ocasión justo al sur de San Francisco. Antes de iniciarse el congreso se produjo un incendio en los almacenes Bulworth de Salinas. El día que terminó el congreso, 8 incendios más estallaron en San Luis Obispo y sus alrededores, todos ellos en comercios minoristas, y todos en puntos cercanos a la autopista 101, la carretera principal que une San Francisco y Los Ángeles. El capitán Casey volvió a su lista. Marcó los nombres de los que habían asistido a ambos congresos y habían regresado a Los Ángeles en coche y sin compañía. Entonces me quedó una lista de solo 10 nombres. En esta lista de 10 nombres estaban los que habían asistido al Congreso del 89 y también habían asistido al del 87 en Fresno. Los cuerpos de bomberos suelen tener archivadas las huellas dactilares de sus empleados. Casey pidió las fichas con las huellas de los 10 sospechosos para compararlas con la huella latente encontrada en el Kraftmark. Pertenecían a algunos investigadores de incendios muy conocidos. Uno nunca conoce de verdad a las personas. Básicamente las personas viven 3 vidas diferentes, pienso yo. Tienen su vida social, en el trabajo, que conocen sus compañeros. Luego tienen su vida familiar, su vida privada, que solo conoce su familia. Y después todos tenemos nuestra vida secreta a la que nadie tiene acceso. Creo que a veces la gente deja que sus vidas secretas se les vayan de las manos y no pueden controlarlas. Pienso que eso es lo que ocurrió en este caso. Esa persona estaba lejos de su entorno, en lugares que podía asociar con otras personas, como el escenario de un incendio o simposios y congresos sobre el tema de la investigación de incendios, y todo eso le permitía convertirse en un superhombre. Podía hacer lo que quisiera. A los pocos días recibió la contestación del laboratorio. La huella encontrada en el mecanismo no coincidía con la de ninguno de la nueva lista de sospechosos. ¿Seguía el mismo incendiario quemando Los Ángeles 2 años más tarde? Cada día llegaban más informes al equipo investigador. Era una locura. Era algo muy grande que teníamos que tratar de reducir. Eso fue lo que hicimos durante las 2 primeras semanas. Volvimos a entrevistar a los testigos de anteriores incendios. Volvimos a examinar las pruebas y las huellas dactilares que se habían encontrado en los incendios. Cuando el equipo tuvo noticia de la huella que había encontrado el capitán Casey, le pidió una copia. Constantemente se añaden huellas a la base de datos computerizada, de modo que se realizó una nueva investigación. Esta vez estaban archivadas las huellas de los defensores locales de la ley.
Nos notificaron que el Departamento de Huellas Dactilares del Sheriff del Condado había llamado a nuestra oficina para decir que habían conseguido identificar la huella del mecanismo incendiario de Bakersfield. Glenn y yo fuimos allí y hablamos con el técnico en huellas dactilares que hizo la identificación, el señor Hobbs. Él nos dijo a quién pertenecía la huella. Incluso sabía quién era ese individuo. Cuando nos dijeron que habían identificado la huella como perteneciente a un hombre llamado John Orr, toda la habitación se quedó en silencio. Estábamos asombrados. El motivo era que John Orr era un investigador de incendios muy conocido y respetado por todos del Cuerpo de Bomberos de Glendale, que es una ciudad que está pegada a Los Ángeles. Pensamos que si su huella dactilar se había encontrado en ese mecanismo incendiario, tenía que haber sido por algún otro motivo, que era imposible que él fuera responsable de la colocación y activación del artefacto. Sabíamos que se había celebrado un congreso al norte de Bakersfield, en Fresno, y que aquel día, en el camino de vuelta, él habría viajado por esa autopista. De modo que era posible que se hubiese detenido y hubiese tenido algo que ver con el fuego. Era muy conocido en su trabajo. Estoy segura de que si se hubiese parado a preguntar si podía hacer algo, habría sido muy bien recibido por el capitán Casey y todos los demás. Preguntamos si algún investigador de otros departamentos, al pasar por esa zona de vuelta del Congreso, se había parado a discutir con ellos el caso o a estudiar las pruebas, y nos contestaron rotundamente que no se había presentado nadie. En aquel punto estaba claro que no había ningún motivo legítimo para que la huella apareciese en ese trozo de papel. Pero la huella de John Orr ya había sido examinada cuando su nombre apareció en la lista de sospechosos del capitán Casey. ¿Por qué no la habían identificado entonces? Una huella latente se deja de modo accidental y generalmente carece de los detalles y la claridad de una impresa con tinta. Existe el peligro de que no se pueda identificar. Nancy Masters conoce bien el tema. Ha sido analista de huellas latentes desde hace 26 años. Voy a estudiar primero la huella latente y buscaré la bifurcación que se abre hacia la izquierda y hacia abajo. En la huella impresa con tinta he encontrado la bifurcación que se abre hacia la izquierda y hacia abajo. Ahora lo que me interesa es encontrar algunas características más de este tipo. Me siento muy a gusto cuando puedo encontrar más de 7 u 8 características que coincidan. Y cuando no encuentro ninguna que no coincida, eso es igual de importante. Nunca debe de haber una característica en una de las huellas que no aparezca en la otra. Los expertos encontraron 13 características en común con la huella de John Orr y ninguna discrepancia. Tiempo después, el analista que había fallado en la identificación reconoció su error. Pero, ¿quién era John Orr? Había nacido y crecido en Glendale, un suburbio de Los Ángeles. Vamos en dirección a las colinas de Glendale, que es una pequeña población muy bonita. John Orr vivió en esta calle, en una casa propiedad de su cuarta esposa. Era el más joven de 3 hermanos criados por unos padres que nunca se llevaron muy bien. Siempre sintió atracción por el trabajo de la policía y de los bomberos. Después del instituto se alistó en las fuerzas aéreas y recibió instrucción en la lucha contra incendios. Más adelante trató de conseguir, sin éxito, un puesto en el Departamento de Policía de Los Ángeles. Durante sus 17 años en el Cuerpo de Bomberos de Glendale, estuvo considerado como una especie de rebelde. Le gustaba llevar barba, lo cual iba contra el reglamento, y su forma impulsiva de conducir pasó factura a varios vehículos del cuerpo. Pero consiguió destacar como investigador de incendios. Glendale tenía un problema poco habitual con los incendios forestales, y Orr demostró tener una extraña habilidad para encontrar sus causas y orígenes. A menudo llegaba a un lugar que ya habían estudiado a fondo sus colegas y descubría un mecanismo incendiario. Organizó en la localidad cursillos y conferencias sobre investigación de incendios y llegó a alcanzar el reconocimiento nacional con una serie de artículos en la revista del gremio, American Fire Journal.
Me sentía muy incómodo sabiendo que íbamos detrás de uno de los nuestros. Los demás investigadores de incendios con los que he estado en contacto en los últimos 25 años han sido siempre unas personas muy profesionales, muy entregadas, y la idea de que una de ellas pudiera estar relacionada con alguno de esos incendios me resultaba muy desconcertante. Estábamos muy deprimidos, sobre todo al principio, cuando le señalamos como sospechoso. Luego, a medida que fuimos corroborando las sospechas y encontrando cada vez más y más pruebas, teníamos más ganas de detenerlo que a cualquier otro sospechoso rutinario, por la deslealtad que suponía el haberse aprovechado del respeto público y de la gente con la que había trabajado para poder cometer sus delitos. Era una sensación devastadora. Orr era ahora el principal sospechoso de una larga lista de incendios con el mismo modus operandi, pero la huella dactilar de Bakersfield lo relacionaba solo con uno de ellos. Se montó un servicio de vigilancia con la esperanza de sorprenderlo infraganti. Ha vuelto al carril número 2 y viaja aproximadamente a 110 kilómetros por hora en dirección al este por la 210. Cuando los investigadores se enteraron de que Orr iba a asistir a un curso de lucha contra incendios, se tomaron medidas para seguirle las 24 horas del día. Ken Kroc condujo uno de los 10 coches que se emplearon en la vigilancia. En cuanto entró en la autopista, no bajó de los 140 o 160 kilómetros por hora, lo que suponía un gran problema, ya que el resto de los conductores iban a 100 o 110 kilómetros por hora. Y si uno ve una fila de 10 coches que van a 160 por hora, resulta muy evidente lo que está pasando. John podría burlar nuestra vigilancia con mucha más facilidad que una persona normal, porque estoy seguro de que durante sus investigaciones tuvo que perseguir a varios sospechosos. Y cuando uno ha hecho misiones de seguimiento, le resulta muy fácil zafarse de los coches que le persiguen. Para la misión de hoy, el objetivo es un Thunderbird rojo. Kroc ha establecido contacto visual. En una misión de vigilancia eso se lo llama estar en posición. Una vez que estoy en posición, puedo dejar que haya algunos coches entre nosotros y tratar de mantener la misma velocidad. Al mismo tiempo hablo constantemente por la radio informando al equipo de vigilancia del kilómetro en el que estamos, de la velocidad que llevamos y del carril por el que vamos, en este caso el número 6. En una situación como esta, comunicarías que está frenando, que está disminuyendo la velocidad. Ha bajado a 90 por hora. En un caso así, yo lo adelantaría y dejaría que se pusiera detrás de él otro miembro del equipo. La otra unidad te dice que ya lo tiene y luego sigue contándote todo lo que pasa. Entonces yo esperaría a que pasase. Me enteraría por la radio, no tendría que preguntar. La persona que está en posición te va contando por dónde van, por qué salida. Y en cuanto pasan por la tuya, te unes a la persecución. Siguieron a Orr hasta San Luis Obispo, donde se paró en un supermercado. Se sabía que no era fumador, pero sin embargo compró 2 cajetillas de cigarrillos. Como era muy difícil de seguir cuando conducía, instalaron un transmisor en la parte inferior de su coche para poder localizarle. El equipo de vigilancia observaba y esperaba. El último día del curso, el día en el que, basándonos en el modus operandi, habíamos decidido que podría haber alguna actividad, John descubrió el artefacto instalado en su vehículo. Uno de los cables se había soltado y colgaba por debajo del parachoques. Lo descubrió cuando hizo una parada. Y a partir de ahí, todo fue como un circo. Algo estaba sucediendo y realmente no sabía de qué se trataba. No lo deduje hasta que volví a la ciudad y me puse a releer las notas de mi libro. Entonces recordé que en aquella misma ciudad había habido un incendio varios años atrás que yo había presenciado. Y lo único que se me ocurrió, lo único que pude pensar fue que tal vez la policía local debía sospechar de los que habíamos asistido a aquella conferencia de Fresno que tuvo lugar en 1987 y había hecho una lista de sospechosos entre los que, alabado sea Dios, debía estar yo. Cuando encontré el artefacto ese en mi coche, me dirigí a la comisaría local y les dije, si tienen algo de qué hablar, vengan a hablarlo conmigo. Y entonces ocurrió algo inesperado que arrojó una nueva y extraña luz sobre el caso. Una carta de John Orr a un agente literario cayó en manos de los investigadores. Describe una novela que había escrito acerca de un incendiario en serie.
Es interesante, hay un párrafo en particular que dice: mi novela, Puntos de Origen, es una obra basada en hechos reales que sigue los pasos de un pirómano real que ha provocado incendios en serie en California a lo largo de los últimos 8 años. No ha sido identificado ni detenido, y probablemente no lo cogerán en un futuro cercano. Igual que en la vida real, el incendiario de mi novela es un bombero. Él era el único que lo sabía porque en aquellos momentos nosotros no lo sabíamos. Me inspiré en mi experiencia, en mis investigaciones, y me tomé una pequeña licencia cuando escribí a ese agente literario al pretender que todos esos incendios podrían achacarse a un mismo individuo y que se trataba de un bombero. Cuando los investigadores consiguieron una copia del texto, vieron que les ofrecía un interesante acercamiento a la mente del autor. Cuando leí su descripción de los sentimientos y emociones de su personaje, me di cuenta de que era así como John debía sentirse. Y eso arrojó una interesante luz sobre el caso. Porque era precisamente lo que todos habíamos estado preguntándonos. ¿Por qué John estaba haciendo esto? John Orr había grabado también estos vídeos. Algunos de ellos eran de incendios que se sospechaba que él había provocado. En la novela, el bombero convertido en pirómano se llamaba Aaron. Orr escribió: a veces, Aaron paseaba por la zona donde ardía su incendio, pero solo tiempo después de que hubiera sido descubierto y cuando había otras personas mirando. Era un solitario, se sentía inseguro. Sus incendios le daban la deseada atención que anhelaba. Él era, al fin y al cabo, el único que sabía cómo habían comenzado los fuegos. El denso humo negro manchaba el claro cielo azul, de modo similar a como una marea negra ataca un claro mar azul. Para Aaron, el humo era hermoso y hacía que se le acelerase el pulso y la respiración se le entrecortase en jadeos poco profundos. En mi opinión, no estaba muy bien escrito. No era una historia muy interesante. Pienso que si lo hubiera leído como una novela normal, la habría dejado. Pero al estar tan metida en esta investigación, su lectura me resultaba fascinante porque había muchísimas coincidencias. Cada vez que pasaba una página, todo me resultaba increíble. Estaba leyendo lo que investigaba, escrito por el sospechoso. Aaron sintió un súbito impulso provocado por las llamas que crecían y quiso acercarse más. Era improbable que alguna vez lo considerasen sospechoso. Sus artefactos de acción retardada le daban entre 2 minutos y 1 hora antes de que el fuego empezase. Y cuando empezaba a arder, Aaron siempre estaba a cierta distancia de él. Sin embargo, había dejado pruebas al menos en 2 ocasiones. Encontraron restos de los artefactos en 2 tiendas que había intentado incendiar. Realmente no se me ocurrió que pudiera ser algo especial. Solo pensé que parecía interesante y me puse a leerlo. Y cuando empecé me dije, caramba, qué extraño. En uno de los párrafos aparecía el nombre de nuestra tienda. Luego lo leí una y otra vez para asegurarme de que hablaba de nuestro incendio. Y entonces me entró una sensación extraña. Ese tipo había sido el responsable. El día que lo arrestamos era un día silencioso, como solemne. Estaba muy nublado, lloviznaba. Parecía que se había puesto a tono con lo que todos sentíamos. El 4 de diciembre de 1991, John Orr fue arrestado y acusado de provocar varios incendios. Los agentes de la ATAF registraron su casa y su despacho. En su coche encontraron un maletín. Entre otras cosas contenía unos prismáticos, una cajetilla de cigarrillos, 2 sobres de cerillas, 2 encendedores y una bolsa de gomas elásticas. Durante el interrogatorio dijo que eran materiales para una clase que estaba dando. No admitió nada.
Si pudiera, me gustaría ser capaz de repetir los preparativos y el interrogatorio en sí mismo, porque creo que, en cierto modo, John quería hablar de ello. Buscaba que lo detuviéramos y estaba dispuesto a confesar o a hablar del asunto. Espero que algún día hable de ello para que podamos aprender algo más. Buenos días, señor Orr. ¿Cómo está? El John Orr que vimos en los seminarios, el John Orr que conocimos cuando ayudaba a los investigadores, era realmente la fachada de una persona que por dentro estaba mucho más atormentada y tenía un lado muy oscuro. ¿Puede decirme algo de los cargos contra usted? De vez en cuando en las entrevistas con diferentes personas, amigos, compañeros de trabajo, lográbamos echar un pequeño vistazo a ese lado oscuro. Era un ser mucho más solitario de lo que yo suponía. De la gente con la que entré en contacto, muy pocos conocían al verdadero John Orr. Y creo que todo eso coincidía con nuestro perfil psicológico del incendiario múltiple. John Orr fue acusado de 8 casos de incendio provocado en Los Ángeles y 5 en la zona central de California. Sostuvo que era inocente. Declaró que la huella dactilar no era suya y que si la habían encontrado allí se debía a una conspiración mía con el gobierno federal para tratar de mejorar mi currículum. Y yo pensé, qué ridiculez, ¿para qué quiero yo mejorar mi currículum? Solo voy a trabajar para el Cuerpo de Bomberos de Bakersfield como investigador de incendios. ¿A qué más puedo aspirar? John Orr fue declarado culpable de 3 cargos de incendio provocado en la zona central de California y fue condenado a 30 años de cárcel. En un segundo proceso, en Los Ángeles, admitió su culpabilidad como parte de un acuerdo negociado. Pero a pesar de su declaración de culpabilidad, Orr sigue actuando como si fuera inocente. Todavía no ha salido a la luz toda la verdad. Hay mucho más en esta historia. La historia no ha terminado. A principios de 1995, John Orr fue acusado de 26 nuevos cargos, incluidos 4 por asesinato, a consecuencia de las muertes que se produjeron en un incendio provocado en 1984. Orr fue acusado también de ser responsable del incendio de College Hills en 1990, que destruyó o causó daños en 64 viviendas de su propia comunidad de Glendale, California. Retrato de un pirómano y las acciones desplegadas por los expertos, por los investigadores de incendios provocados para descubrirlo, en un país en el que cada año mueren más de 5.000 personas a causa de estos siniestros que provocan pérdidas materiales estimadas en la asombrosa cantidad de 11.000 millones de dólares.